Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de la Biblia. Hoy, nos sumergiremos en la fascinante historia de Séfora, la esposa de Moisés. Prepárate para un viaje emocionante a través del tiempo mientras desentrañamos los misterios que rodean esta historia. Comencemos. En el desierto de Madián, una joven mujer llamada Séfora se encontraba junto a sus hermanas sacando agua de un pozo para su rebaño. De repente, se acercó un hombre y le pidió que le permitiera dar de beber a sus animales. Séfora, que era una mujer amable y servicial, accedió de buen agrado. El hombre era Moisés, quien encumbrado en Egipto, observa un día a un egipcio apaleando a un hebreo. La sangre judía desde el vientre de la madre le enardece. Tanto, que pierde el control. Mirando a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Se descubre el crimen. Llega hasta oídos del faraón y este decreta la pena de muerte contra Moisés. Para evitarlo, huye de Egipto. Se extravía en el desierto y llega al país de Madián, no lejos de Egipto. Los madianitas eran descendientes de Ismael, hijo de Agar, una de las concubinas de Abraham. Séfora y sus 6 hermanas se ocupaban de sus tareas diarias de sacar agua y dar de beber al rebaño de su padre. Moisés estaba sentado junto al pozo, sin duda vestido, pintado y hablando como un dignatario egipcio. Cuando pastores locales expulsaron a las hermanas del pozo en un acto de violencia de género, Moisés se levantó en su defensa y dio de beber a los rebaños del padre de ellas. Al regresar a la casa de su padre, las hermanas informaron del incidente del extraño egipcio que había acudido en su ayuda. En agradecimiento, el padre las instó a regresar y traer al amable egipcio Moisés a su aldea. Jetro le propone que permanezca allí trabajando para él. Moisés acepta. Ocurre lo que tenía que ocurrir. El amor que alumbraba, nace, crece, se apodera de ambos corazones. Moisés contrae matrimonio con Séfora, la tierna y graciosa madianita que había elegido. Ella se considera dichosa en tener como esposo al valiente hombre que la protegió en el pozo. El niño liberado de las aguas del río, el joven educado en toda la sabiduría de los egipcios, el hombre que habitó el palacio de Faraón, gobernando junto a él, queda reducido a pastor de ovejas, que trabaja a sueldo para su suegro Jetro. Séfora tuvo 2 hijos con Moisés, Gerson y Eliezer. Gerson significa forastero en tierra extraña, y Eliezer significa Dios es mi ayuda. Cuando Séfora y sus hermanas vieron a Moisés por primera vez, pensaron que era egipcio. Moisés había crecido en la casa del faraón, y sus gestos y costumbres eran egipcios. Incluso su idioma era el egipcio. Sin embargo, había una cosa que lo diferenciaba de los demás egipcios: estaba circuncidado. La circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes. Séfora había tenido 2 hijos con Moisés, pero él no los había circuncidado. Egipto había hecho que Moisés olvidara sus raíces y su identidad como descendiente de Abraham. Moisés tenía 80 años. Él había presenciado con asombro la visión de la zarza que ardía y no se consumía, y había recibido instrucciones del ángel del Señor para presentarse delante del faraón de Egipto, y mandarle en el nombre de Dios que liberara a los hebreos de la esclavitud. Después de algo de indecisión y reconsideración, Moisés aceptó la misión, y comenzó a hacer preparativos inmediatamente. Su suegro le dio permiso de regresar a Egipto con su familia. Luego él hizo las maletas con su esposa y sus 2 hijos, y se dirigió hacia el sur. Parece que no estaban muy lejos, cuando el Señor salió al encuentro de Moisés. Uno de los acontecimientos más importantes en la vida de Séfora ocurrió durante ese viaje de regreso a Egipto. Dios se enojó con Moisés porque su hijo Gerson no había sido circuncidado. Séfora intervino y circuncidó a Gerson ella misma. Luego, tocó los pies de Moisés con el prepucio de Gerson y dijo: ciertamente tú eres para mí un marido de sangre. La historia de la circuncisión de Gerson es un pasaje breve y enigmático de la Biblia.
El texto no revela explícitamente el pecado de Moisés, pero los eventos circundantes sugieren que él había descuidado el rito sagrado de la circuncisión. La circuncisión era un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo elegido. Moisés, como líder espiritual de los israelitas, estaba obligado a cumplir con este mandamiento. Sin embargo, parece que Moisés se había asimilado a la cultura madianita, donde la circuncisión no era una práctica común. La esposa de Moisés, Séfora, puede haber influenciado su decisión de no circuncidar a su hijo. Ella era madianita y, por lo tanto, podría haber tenido prejuicios contra la práctica. Cuando Dios se enteró de que Moisés había descuidado la circuncisión, se enojó y trató de matarlo. Séfora intervino y circuncidó a Gerson ella misma. Esto satisfizo a Dios, y Moisés pudo continuar con su misión de liberar a los israelitas de la esclavitud. Esta historia es un recordatorio de la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. La desobediencia puede tener consecuencias graves, incluso la muerte. Sin embargo, la obediencia puede salvarnos de la ira de Dios. La Biblia no explica por qué Moisés no había circuncidado a Gerson. Sin embargo, la circuncisión era una señal importante del pacto de Dios con su pueblo. Era inaceptable que el hombre que Dios había elegido para liberar a los israelitas de la esclavitud no hubiera cumplido con este mandamiento. La circuncisión de Gerson fue un momento decisivo en la vida de Moisés. Fue un recordatorio de su identidad como descendiente de Abraham y de su compromiso con el pacto de Dios. También fue un momento de crecimiento para Séfora, quien demostró su valentía y su fe. La Biblia sugiere que Séfora fue una figura importante en la comunidad israelita. Cuando Jetro, su padre, visitó el campamento israelita, trajo a Séfora y a sus dos hijos, Gerson y Eliezer. Esto sugiere que Séfora no estuvo con Moisés durante los eventos anteriores del Éxodo, como el cruce del Mar Rojo y la provisión de maná y codornices. Es probable que Moisés la hubiera enviado de regreso a la casa de su padre por su seguridad. Durante la visita de Jetro, Séfora observó el liderazgo de Moisés y ofreció valiosos consejos que Moisés escuchó. Este pasaje resalta la importancia de la familia de Séfora en apoyar a Moisés y a la comunidad israelita. Además, el hecho de que los hijos de Séfora sean mencionados en el registro genealógico de los levitas enfatiza aún más la importancia de su familia dentro de la comunidad israelita. La Biblia no proporciona una fecha o evento específico que marque la muerte de Séfora. Sin embargo, podemos recopilar información sobre la posible cronología de su fallecimiento, examinando eventos relacionados en la narración bíblica. Moisés pasó 40 años guiando a los israelitas por el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. A lo largo de este tiempo, la presencia de Séfora no se menciona explícitamente en la Biblia. Es probable que viviera con su padre en Madián, mientras Moisés cumplía su misión de guiar a los israelitas. El libro de Números registra un evento significativo que ocurrió durante el viaje de los israelitas. Los hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, hablaron en contra de él porque se había casado con una mujer etíope. Si bien no está claro si esta mujer era Séfora u otra esposa, vale la pena señalar que a veces se hacía referencia a los madianitas como cusitas o etíopes. Si este pasaje de hecho se refiere a Séfora, sugeriría que ella estaba viva en algún momento durante el viaje de 40 años por el desierto. Si se refiere a otra esposa, podría implicar que Séfora ya había fallecido y Moisés se había vuelto a casar. Dada la ausencia de evidencia bíblica definitiva, solo podemos especular sobre el momento de la muerte de Séfora. Es posible que ella muriera en Madián, mientras Moisés dirigía a los israelitas, o que falleciera durante el viaje de 40 años, ya sea antes o después del evento registrado en Números 12. Séfora fue una mujer importante en la Biblia, aunque la información sobre su vida es limitada. Jugó un papel fundamental en la preservación de la vida de Moisés, y su familia brindó apoyo esencial a la comunidad israelita. La historia de Séfora es una historia de fe y obediencia.
Ella demostró su fe en Dios al circuncidar a su hijo en un momento de crisis. Su obediencia a los mandamientos de Dios, incluso cuando era difícil, es un ejemplo para todos los creyentes. En resumen, aunque no podemos saber con certeza cuándo murió Séfora, su vida y su legado son importantes en la Biblia. Se le recuerda como una mujer de fe y obediencia, y su familia apoyó a Moisés y a la comunidad israelita. Al estudiar los textos bíblicos, podemos comprender mejor la historia de Séfora y su impacto en las personas que la rodeaban. A medida que continuemos estudiando y aprendiendo de la Biblia, recordemos la importancia de personajes como Séfora y las valiosas lecciones que sus vidas nos enseñan. ¿Quieres explorar más historias de la Biblia? Suscríbete a nuestro canal Millonarios en Cristo y continúa descubriendo historias como esta. Hasta la próxima aventura. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartirlo. Y no te pierdas nuestros próximos episodios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia fascinante. Hasta pronto. ¿Qué harías si vieras morir a tus hijos, uno a uno, ante tus ojos? ¿Cómo sería la fuerza de voluntad necesaria para soportar tal dolor y sufrimiento? La historia de la mujer macabea es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la importancia de la fe. Es una historia que ha inspirado a generaciones de creyentes a permanecer fieles a sus convicciones, incluso en las circunstancias más difíciles. En este video, vamos a contar la historia de la mujer macabea y la muerte de sus 7 hijos. Vamos a analizar los acontecimientos que llevaron a esta tragedia y vamos a reflexionar sobre su significado. ¿Estás preparado para ver una historia que te dejará sin aliento? Empecemos. En el año 167 a.C., el rey Antíoco IV Epífanes, de la dinastía Seleucida, invadió Judea y se impuso como gobernante. Este rey era un ferviente partidario de la helenización y por ello intentó imponer la cultura y las costumbres griegas a los judíos. En el marco de esta política, Antíoco IV prohibió la práctica del judaísmo, incluyendo la circuncisión, el ayuno y el consumo de alimentos kosher. También obligó a los judíos a adorar a los dioses griegos. En esa tierra vivía una mujer valiente llamada Ana. Era conocida en su comunidad como Ana la mujer macabea, debido a su inquebrantable fe y su dedicación a las tradiciones judías. Ana tenía 7 hijos, a quienes había criado con amor y valores sólidos de su religión. Ana y sus 7 hijos se negaron a renunciar a su fe. Cuando las autoridades llevaron a sus hijos ante el rey, éste intentó persuadirlos con promesas de riqueza y poder, pero los jóvenes se mantuvieron firmes en su fe en Dios y su compromiso con las enseñanzas de su religión. El rey Antíoco IV quería obligarlos a comer carne de cerdo, lo cual está prohibido por la ley judía. Ana, con gran valentía, exhortó a sus hijos a permanecer fieles a su fe. En un acto de furia, el rey ordenó que los 7 hijos fueran torturados públicamente, con la esperanza de quebrantar su espíritu. Ana, presenciando el sufrimiento de sus hijos, les brindaba palabras de aliento y fortaleza. Les recordaba la importancia de mantenerse fieles a sus creencias, incluso en medio de la adversidad. Cada uno de los hijos de Ana soportó terribles tormentos con una valentía inquebrantable. En medio del dolor, proclamaron su fe en Dios y su confianza en una vida después de la muerte. Uno por uno, murieron como mártires, defendiendo su fe hasta el último aliento. El primer hijo fue azotado y luego le cortaron la lengua. El segundo hijo fue quemado con antorchas.
El tercer hijo fue desollado vivo. El cuarto hijo fue decapitado. El quinto hijo fue despedazado. El sexto hijo fue desollado y luego quemado. El séptimo y último hijo, Eleazar, fue obligado a comer carne de cerdo. Sin embargo, él se negó y murió de hambre. Ana, devastada por la pérdida de sus 7 hijos en un solo día, permaneció firme en su fe y en su amor por Dios. Su sacrificio y el de sus hijos se convirtieron en un símbolo de resistencia y devoción religiosa en todo el pueblo judío. La historia de Ana, la mujer macabea y sus hijos, se difundió rápidamente, inspirando a otros a mantenerse fieles a sus creencias, incluso en los momentos más oscuros. La valentía de Ana y sus hijos recordó a todos que hay valores y creencias que son más importantes que la propia vida y que la fe puede ser una fuente de fortaleza y esperanza en los momentos más difíciles. La muerte de los 7 hijos de Ana fue un acto de heroísmo y resistencia. Su ejemplo inspiró a los judíos a rebelarse contra el dominio seleucida, lo que condujo a la guerra de los macabeos. La historia de la mujer macabea es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la importancia de la fe. Es una historia que ha inspirado a generaciones de creyentes a permanecer fieles a sus convicciones, incluso en las circunstancias más difíciles. El sacrificio de Ana la mujer macabea y sus hijos no fue en vano. A medida que su historia se difundió por toda la región, se convirtió en un símbolo de valentía y resistencia en tiempos de persecución religiosa. La historia inspiró a muchos otros judíos a mantener su fe inquebrantable y a resistir la opresión, incluso cuando enfrentaban amenazas y peligros inminentes. La memoria de Ana y sus hijos perduró como un faro de esperanza en tiempos oscuros. Su historia se contaba una y otra vez en las reuniones familiares y las sinagogas, recordando a la comunidad judía la importancia de defender sus creencias y valores, incluso cuando enfrentaban adversidades abrumadoras. La valentía de Ana y sus hijos también sirvió como un llamado a la unidad en la comunidad judía. La persecución de Antíoco IV había mostrado la importancia de permanecer unidos en tiempos de crisis, y la historia de Ana se convirtió en un recordatorio de que cuando la comunidad se unía en torno a sus creencias compartidas, podían superar cualquier desafío. Con el tiempo, la lucha por la libertad religiosa y la independencia liderada por los macabeos culminó en una victoria significativa. El templo de Jerusalén fue recuperado y purificado, y se encendió el candelabro del templo, el Menoure, en un acto de celebración y rededicación. Esta celebración se convirtió en la festividad de Hanukkah, que conmemora la valentía de Ana la mujer macabea, sus hijos, y la lucha por la libertad religiosa. La historia de Ana y sus hijos perdura hasta el día de hoy como un recordatorio de la importancia de defender nuestras creencias y valores, así como de la valentía y la resistencia que pueden surgir en los momentos más oscuros. Su legado sigue inspirando a generaciones a mantenerse fieles a lo que consideran sagrado y a luchar por la libertad y la justicia, sin importar los desafíos que puedan surgir en el camino. Un detalle adicional que se puede agregar a la narración es que la mujer macabea, Ana, es considerada una de las primeras mártires cristianas. En el Nuevo Testamento, San Pablo menciona su historia en su carta a los Hebreos. La historia de la mujer macabea es una historia de heroísmo, resistencia y fe. Es una historia que nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, nunca debemos renunciar a nuestros principios. Los 7 hermanos macabeos murieron por su fe, pero su sacrificio no fue en vano. Su ejemplo inspiró a los judíos a rebelarse contra el dominio seleucida, lo que condujo a la guerra de los macabeos. La mujer macabea,
Ana, es un símbolo de la fuerza del espíritu humano. Su valentía y determinación nos muestran que, con fe y esperanza, podemos superar cualquier desafío. ¿Qué te ha parecido la historia de la mujer macabea? ¿Qué te ha inspirado de su historia? Te invito a que compartas tus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de la Biblia. Hoy, exploraremos la vida fascinante de una mujer, cuya historia es un verdadero testimonio de valentía y redención. Nuestra historia se desarrolla en Jericó, una ciudad amurallada y próspera en el antiguo Israel, durante los tiempos bíblicos. Esta mujer vivía en esta ciudad como una prostituta, una vida marcada por la adversidad y el estigma social. Esta es la historia de Rahab. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, en caso de que aún no lo hayas hecho, y a activar todas las notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo en este canal. Vamos al video. Rahab, una mujer que vivía en la ciudad de Jericó, durante la invasión israelita de Canaán, es una figura destacada entre los cristianos, debido a su historia intrigante, narrada principalmente en el libro de Josué. Esta narrativa también aparece en otras partes de la Biblia. En este video, exploramos la auténtica historia de Rahab, tal como se encuentra en el texto bíblico. En hebreo, el nombre Rahab probablemente se relaciona con una raíz que significa amplio. Según el libro de Josué, la historia de Rahab se desarrolla entre los capítulos 2 y 6. Ella brindó refugio a 2 espías israelitas, enviados por Josué para explorar la tierra. Estos espías habían venido a Jericó con el propósito de hacer reconocimiento. Sin embargo, la noticia de la presencia de espías israelitas en la ciudad llegó al rey, quien exigió su captura. Esto llevó a que Rahab ocultara a los 2 hombres entre tallos de lino en su azotea, y engañara a los mensajeros del rey, haciéndolos partir en una persecución inútil hacia el río Jordán. Después de eludir a los guardias del rey, Rahab subió al techo para hablar con los espías, y realizó su confesión de fe en el Dios de los israelitas. Demostró conocimiento de las maravillas que Dios había realizado por Israel, incluyendo la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo, y las victorias sobre los reyes amorreos, al este del río Jordán. Además, Rahab reveló su conocimiento de que el Señor había otorgado la tierra a los israelitas, y mencionó el gran temor que había invadido a los habitantes de Jericó, quienes habían llegado a reconocer que el Dios de Israel es el Dios de los cielos y de la tierra. Rahab suplicó por la seguridad de su vida y la de su familia, y los espías aceptaron su solicitud, e instruyeron que marcara su casa con un cordón escarlata en la ventana, para asegurar que todos dentro de su morada fueran perdonados, cuando Jericó finalmente cayera ante el ejército israelita, dirigido por Josué. Solo Rahab y su familia fueron perdonados entre los habitantes de la ciudad. Posteriormente, se convirtieron en israelitas naturalizados, una transformación bien documentada en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 25. Existe un debate entre los cristianos sobre si Rahab fue realmente una prostituta. Este debate surge de la expresión hebrea, encontrada en el libro de Josué capítulo 2, versículo 1, que puede traducirse como la casa de una prostituta o simplemente, como una mujer que mantenía relaciones con hombres, en el contexto de dirigir una casa de alojamiento.
Un término similar existe en la ley babilónica, donde una taberna u hostal era un lugar donde los huéspedes podían quedarse y cualquier presencia criminal debía ser reportada al rey. La propietaria de un establecimiento de este tipo no necesariamente estaba involucrada en una conducta inmoral, sino que alojaba a huéspedes masculinos. Una situación similar se observa en la epopeya mesopotámica de Gilgamesh, donde la propietaria de un hostal conversa con los clientes, incluyendo a Gilgamesh. Algunos comentaristas, respaldados por antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, argumentan que Rahab podría no haber sido necesariamente una prostituta. Sin embargo, considerando las referencias del Nuevo Testamento a Rahab en los libros de Hebreos y Santiago, donde se usa el término griego para prostituta, se puede concluir con confianza que Rahab era de hecho una prostituta, aunque su vivienda pudiera haber funcionado como una posada. Esto aclara por qué los espías buscaron refugio en su casa y cómo el rey se enteró de su presencia. La identidad de Rahab y su posible conexión con la ascendencia de Jesús son temas de debate entre los estudiosos. Algunos argumentan que Rahab podría haber sido una antecesora de Jesús, mientras que otros sostienen que no hay suficiente evidencia bíblica para respaldar tal afirmación. El punto en debate se refiere a si Rahab de Jericó es la misma Rahab mencionada en el Evangelio de Mateo en la genealogía de Jesús, específicamente en Mateo 1:5. Algunos comentaristas, respaldados por leyendas y tradiciones antiguas, incluso sugieren la posibilidad de que Rahab se haya casado con Josué, lo que haría que su matrimonio con Salmón, como se menciona en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento, sea inviable. Sin embargo, hay estudiosos que argumentan que el Antiguo Testamento no proporciona ninguna referencia al matrimonio de Rahab con Salmón, lo que debilita el caso de que ambas Rahab sean la misma persona. Por el contrario, muchos estudiosos señalan que mencionar el nombre de Rahab en el Evangelio de Mateo carecería de sentido si no se refiere a la Rahab del libro de Josué. Sería confuso incluir la genealogía de una figura completamente desconocida en las Escrituras. Además, basándonos en Josué 6, es evidente que Rahab fue aceptada con honor entre el pueblo de Israel, lo que indica que sería completamente coherente que se casara con una familia honorable, como podría haber sido el caso con Salmón. La cuestión de la identidad de Rahab sigue siendo un tema de discusión y de interpretación entre teólogos y eruditos. Algunos argumentan que considerar a Rahab de Jericó como la misma Rahab mencionada en la genealogía de Jesús podría plantear un problema cronológico, mientras que otros mantienen que no hay evidencia irrefutable que respalde tal problema. Como resultado, la mayoría de los eruditos cristianos creen que Rahab de Jericó se casó con Salmón, se convirtió en la madre de Boaz, y fue una antepasada del rey David, y posteriormente, del Señor Jesucristo. Esta transformación, de prostituta extranjera y pagana, a madre en Israel en la línea del rey David y el Mesías prometido, ejemplifica el poder transformador de la gracia de Dios. La historia de Rahab también es conmemorada en la epístola a los Hebreos, específicamente en el capítulo 11, conocido como el Salón de los Héroes de la Fe, donde el escritor enfatiza la fe de Rahab, que inspiró la acción decisiva que llevó a cabo. En la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 25, se mencionan las buenas obras de Rahab, como expresiones de su fe genuina. En resumen, la historia de Rahab sirve como un poderoso testimonio del poder redentor de Dios y de cómo una persona, sin importar su pasado, puede encontrar gracia y propósito en la trayectoria de su vida. La historia de Rahab es una historia de fe y coraje. Rahab
A pesar de ser una prostituta, reconoció al verdadero Dios y se arriesgó a ayudar a los israelitas. Su fe y coraje fueron recompensados, cuando ella y su familia fueron salvados. Concluyendo nuestro viaje a través de la historia de Rahab, nos encontramos con un relato fascinante de fe, transformación y gracia divina. Rahab, una mujer que vivió en tiempos tumultuosos, se convirtió en un faro de esperanza y redención en medio de la oscuridad de Jericó. Su acto de valentía y su confesión de fe en el Dios de Israel no solo cambiaron su destino, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia bíblica. La historia de Rahab nos recuerda que, sin importar nuestro pasado o nuestras circunstancias, la gracia de Dios es suficiente para transformar nuestras vidas y llevarnos a un propósito mayor. Así como Rahab se convirtió en una antepasada del rey David y finalmente de Jesucristo, podemos encontrar inspiración en su historia para nuestras propias vidas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Si esta historia te ha impactado o inspirado de alguna manera, te animamos a compartirla con otros. La historia de Rahab es un testimonio perdurable de la gracia transformadora de Dios y el poder de la fe. Hasta la próxima. Dios los bendiga.